Ahora, la sola gracia. ¿Alguno ha escuchado sobre este principio? ¿Alguien que me quiera aportar así brevemente? No. Bueno, dice, nos recuerda que nuestra aceptación delante de Dios no está basada en algo que podamos hacer, sino en lo que Dios ya ha hecho en Cristo. No contribuimos en nada en el tema de la salvación. Y esto va a ser tal vez chocante para algunos, tal vez para algunos. Pero quiero que me sigan el hilo, por favor. Porque cuando descubramos por qué es así, van a ver la riqueza que hay detrás de esto. No podemos ganarnos la salvación, pues es un regalo y un favor no merecido. Gracia significa, viene de la palabra charis, que es griega, que significa gracia, regalo, donativo o favor. Específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluido la gratitud. Esto es tomado del diccionario Strong en español. Podemos leer en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué entendemos en este pasaje, hermanos? Que hay que mantener un verdadero testimonio. Si nosotros somos nueva criatura, entonces no podemos andar en estas obras de la carne, porque estas son obras de la carne. Como lo es la fornicación, la avaricia, como lo es la necedad, las ganancias deshonestas. Usted puede poner el pecado que quiera. Nosotros no podemos andar en eso. Ahora, no nos hagamos mucho del tema, pero ustedes me van a decir, sí, todos fallamos. Claro, todos fallamos y es parte de lo que vamos a ver. Pero no significa que usted debe ser practicante del pecado. Significa que usted debe ser apartado. De ahí viene la palabra santo. Santo es algo apartado. Algo totalmente lejos del pecado. No somos perfectos, claramente, todos hemos cometido un pecado el día de hoy, probablemente, más de uno. Pero no tenemos que caminar ni practicar el pecado. Tenemos que saber arrepentirnos de corazón. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino. ¿Y qué es un arrepentimiento genuino? No volver a hacerlo. Y también dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No importa lo que el mundo le diga, no importa que el mundo le diga, no sea religioso, no importa que el mundo le diga, es que usted es un retrógrado, no importa que el mundo le diga a usted, haga lo que quiera, la religión es ser buena persona, no importa lo que el mundo le diga, eso son palabras vanas, eso son palabras vacías, eso son palabras que vienen del mismo Satanás. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es totalmente apartarse de estas cosas. La salvación y justificación. Aquí hay una nueva palabra, para los que no la conocen, justificación. ¿Por qué? Porque es imposible hablarles de estos principios sin mencionar la justificación. Pero voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible. ¿Por qué? Porque este curso es introductorio para todo tipo de personas. Dice que la salvación y la justificación son 100% gracia, ya lo vimos al principio, algo no merecido, y 100% Jesús. Pero 0% mis obras. Ahora ustedes me van a decir, entonces no tenemos que hacer nada, ya vamos a explicar dónde entran las obras. La salvación es solo por gracia a través de Cristo, mis obras no influyen en ese regalo. Ahora vamos a dar una breve introducción histórica porque es muy necesaria. Pero antes de dar esa breve introducción, yo quiero decirles a ustedes que esto no es una doctrina sacada de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la Reforma Protestante. Pero no, reformar es más bien cuando la iglesia se corrompió, los reformadores lo que hicieron fue otra vez acomodarla y sustraer lo que era el verdadero evangelio, el evangelio primitivo, el evangelio bíblico. Así como, por ejemplo, Lutero aprendió de San Agustín, del siglo IV, San Agustín aprendió claramente de Pablo. Siempre se van basando claramente en las Escrituras.
Antes de ver el siguiente principio es importante entender que cuando se establece dicho argumento fue en el siglo XVI, una época en la cual la Iglesia Católica empezó a vender la salvación a través de indulgencias. Esto era una especie de remisión de la pena temporal por los pecados del ser humano. Por eso les dejé la tarea, decía que es una indulgencia, que investigaran sobre qué pasó con Martín Lutero. Era por lo mismo, para que entendieran hoy lo que es ese contexto. Es decir, esto es lo que significa una indulgencia, hermanos, en ese tiempo. Pagaban para librar las almas del purgatorio, vendiendo así la salvación de los feligreses. ¿Qué estaba haciendo Roma en ese momento? Le estaba diciendo a usted, pague para la remisión de sus pecados para que salga más rápido del purgatorio. Doctrina católica. Eso es lo que estaba aconteciendo en este momento, y aquí no existían los evangélicos, aquí no existían los pentecostales, aquí no existía ninguna denominación que hoy conocemos, ni la nuestra. No existía ninguna, solo estaba la Iglesia Católica y los rebeldes, por decirlo de alguna manera, y la Iglesia Ortodoxa, que se separó de la Iglesia Católica también. ¿Por qué? Porque encontraron fallas en la Iglesia Católica. En este tiempo surge un monje que se opuso fervientemente y marcó la historia del cristianismo, y su nombre era Martín Lutero. Vamos a ver las cosas buenas de Lutero. ¿Por qué? Porque tampoco lo vamos a idolatrar. A veces caemos en ese problema cuando vemos lo que es la Reforma Protestante y vemos a Lutero como lo ponemos a la altura de un apóstol. Y no, Lutero tuvo muchas debilidades, tuvo muchos defectos, como todos nosotros. Pero para entender el contexto, claramente tenemos que hablar de las cosas buenas que él hizo. Y hay una frase apócrifa que se le atribuye a Jan Hus, que supuestamente él profetizó la venida de Martín Lutero. Están debates si es verdadera o falsa la frase, pero es muy curiosa porque dice: hoy queman un ganso. Has significa ganso en lengua bohemia, pero dentro de 100 años surgirá un cisne que no podrán hervir ni asar. Esta frase él la dijo supuestamente antes de morir quemado por la Iglesia Católica. Bueno, y ahora tenemos otro cisne, ¿verdad? A Marcos también, a Marcos cisne. Martín Lutero, de hecho, si ustedes ven, siempre lo representaban en ese tiempo en Alemania, bueno, y hasta ahora se le representa como un cisne, porque supuestamente él era el famoso cisne que hablaba Jan Hus, que fue un pre-reformador. Martín Lutero, breve introducción. Fue un monje teólogo alemán que nació en 1483, hijo de Hans Lutero, quien ejercía la minería. Martín Lutero estudió leyes como su padre quería, y se destacó grandemente por sus notas. Era una mente fuera de lo común. Su rumbo profesional cambió drásticamente en 1505, cuando se convirtió en monje después de una experiencia cercana a la muerte. Cuando volvía a la casa de sus padres a caballo, en medio de la tormenta, un rayo impactó tan cerca de él que lo hizo caer al piso y exclamó: «¡Ayúdame, Santa Ana! Me convertiré en monje». ¿Por qué? Porque él era católico. Eso fue lo que exclamó él en ese momento. Cuando él ingresa al monasterio, como pueden ver, es un resumen muy resumido. Dice: ingresó al monasterio agustino de Erfurt, en donde comenzó su viaje como monje católico. Sin embargo, Lutero era muy comprometido con las leyes, y aplicando eso a la ley de Dios era el más aplicado según los relatos. Duraba horas confesando sus pecados, se flagelaba a él mismo y hacía todo lo necesario para sentirse libre de pecado. Sin embargo, no pasaba mucho tiempo cuando nuevamente tenía su conciencia intranquila debido al más mínimo pecado. Entonces, hay personas que dicen que Lutero estaba loco, que Lutero tenía demencia. Hay gente que dice que Lutero no era normal. ¿Por qué? Porque según los relatos, Lutero tenía un grave problema cuando él se enfrentó a la santidad de Dios. Y por eso es que a mí este personaje me impacta mucho en mi vida. Y aunque ustedes no lo crean, yo antes no lo quería. Este personaje de Martín Lutero yo no lo quería. ¿Por qué? Por su odio hacia los judíos. Él tiene varios escritos en los que odia a los judíos. Y eso influenció mucho a la Alemania nazi. Entonces, no era mucho de mi agrado. Yo lo leía solo por leerlo, pero no era mucho de mi agrado. Hasta que yo entendí que era lo que experimentaba este hombre. Este hombre tenía pavor de enfrentarse a un Dios santo. Este hombre estudió leyes y después de haber estudiado leyes aplicó esa mentalidad a la ley de Dios. Entonces él llegó a cuestionarse: ¿cómo es posible
que un hombre pecador como yo sea capaz de presentarse justificado ante un Dios santo? ¿Cómo es posible? Entonces él iba en el monasterio cuando se confesaban y él duraba horas y horas y horas y horas y horas y horas, hasta pensaban que él perdía el tiempo, pero no era eso, es que él no sentía paz. Entonces, yo no sé si ustedes logran comprender un poco la mente de este hombre cuando yo les doy esa descripción, pero es que yo también he tenido esa pregunta: ¿cómo yo me voy a presentar ante Dios? Si aun cuando doy mi mejor intento, sigo siendo una persona totalmente profana, totalmente pecadora. Entonces, esto era lo que atormentaba a Lutero. El carácter de Martín Lutero. Lutero vivía aterrorizado porque no lograba concebir la idea de cómo presentarse ante un Dios santo y justo, si él era incapaz de presentarse puro. Esto lo aterraba, lo hacía sufrir enfermedades y no podía dormir tranquilo. Por esta razón, muchos psicólogos actuales dicen que Lutero tenía demencia y que estaba loco. Sin embargo, ignoran que fue un promedio excepcional en su carrera universitaria. Él era un destacado, o sea, Lutero era un genio. Las personas no lo saben, pero Lutero era un genio. Era esas personas que donde usted lo pusiera destacaba. Era una mente increíble. Ciertamente es conocido por tener un carácter fuerte. Era una persona difícil de tratar cuando debatía. Era intransigente, era sarcástico. Muchas veces se dejó llevar por su enojo. Sin embargo, esto es bueno recordarlo debido a que a pesar de sus errores, como todo ser humano, como todos nosotros, fue usado por Dios para abrir los ojos a muchas personas que vivían cegadas por la Iglesia Católica Romana. Como dice la Biblia, hasta las piedras pueden hablar, ¿verdad? Así como habló también a través de un burro, puede hablar a través de un monje. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos... ¿Por qué uso esa analogía? Porque nosotros siempre decimos: yo no puedo aprender nada de ellos porque ellos están errados. Yo no puedo aprender nada de ellos porque ellos no saben nada. Porque apenas vienen empezando en el cristianismo. Bueno, señores, hubo un monje que se opuso a todo el mundo en ese tiempo. Y vamos a ver por qué motivo. Y yo les puedo decir a ustedes que Dios estuvo con él en esa división que él causó. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio se ve comprometido, cuando el evangelio se ve que lo están empezando a tergiversar, ahí es donde Dios mete la mano y preserva su palabra, así como lo hizo en este momento, así como lo hizo en aquel entonces, y lo sigue haciendo. Excomulgado y perseguido. Martín conoció el catolicismo de primera mano, y fueron muchas las razones que llevaron a Lutero a desconfiar de la Iglesia Católica Romana y su autoridad autoproclamada, los dogmas que habían establecido, la idolatría, las contradicciones con la Escritura y muchas más. Pero fue la venta de indulgencias lo que desató en él formular sus famosas 95 tesis. Esta es la historia que todos conocemos. Y pegarlas en una puerta en la iglesia de todos los santos de Wittenberg. La idea inicial de Martín Lutero no era dividir la iglesia. Vean qué interesante. ¿Por qué les digo? Porque aquí no existían los evangélicos. Aquí estaba el monopolio de la Iglesia Católica. Sí existían siempre gente separada, sí, pero había un monopolio que era religioso y económico, y político también fue en su momento. Entonces, la idea de Lutero no era dividirla. Él quería que arreglaran esas cosas que estaban mal. Él quería reformar la iglesia. Sin embargo, por más argumentos que presentara, la Iglesia Católica estaba cerrada en su propia opinión, llegando al punto de excomulgar a Lutero y darle persecución durante años. Hermanos, la vida de Lutero no fue fácil, fue de persecución, fue una vida difícil. En 1521 viene la famosa dieta de Worms. Muchos conocen eso por Hollywood, porque ponen a Lutero como que él llegó y se paró ante todo el mundo y como un héroe, les dijo que no se iba a retractar, ¿verdad? Que él tenía la conciencia cautiva por la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué fue diferente. Hay ciertos cambios ahí que Hollywood nos metió, ¿verdad? Para hacernos la entrada, para sacar el corto en YouTube de la frase épica. Pero no, la historia es un poco distinta. Martín Lutero fue llevado ante los príncipes del Sacro Imperio Romano. El interrogador puso los libros escritos por Lutero y le dijo que se arrepintiera de sus escritos sin rodeo. Ellos no iban a debatir,
Ellos le dijeron a Lutero que usted tiene que arrepentirse por todos sus escritos, no por uno, no por dos, por todos los escritos. Imagínense ustedes, hermanos, con el poder que tenía la Iglesia Católica en ese entonces, que podían sentenciarlo a usted a muerte, llevarlo ante todos los príncipes y decirle a usted que se retracte. ¿Quién de ustedes sería tan valiente decirles que no se retracten? Es una pregunta para meditar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces en cositas pequeñas ni siquiera podemos afirmar que se haga la voluntad de Dios en nosotros, así decir, Dios, sí, que se haga tu voluntad, no importa lo que venga. Hay cosas pequeñas y en esas pequeñas cosas a veces somos muy cobardes. Imagínense este hombre enfrentándose a todo un imperio. En ese momento, después de un gran silencio, mencionó unas palabras inaudibles y después de que le preguntara nuevamente, pidió 24 horas para pensarlo. Entonces, ¿qué fue lo primero que respondió Lutero? Palabras inaudibles. Nadie escuchó lo que dijo. ¿Qué dijo Lutero? ¿Qué? Todos ahí preguntándose, ¿qué fue lo que dijo? Nadie escuchó. Entonces, él pidió, me pueden dar 24 horas para poder pensar. La iglesia accedió. Fue llevado a una celda y recitó una oración muy conmovedora, pidiendo ayuda a Dios, la cual está en sus escritos. Y yo se las agregué ahí en el folleto. Hay una parte de la oración para que la puedan leer en su momento, ¿verdad? Cuando lo volvieron a llevar el otro día para retractarse de esos escritos, Martín Lutero volvió a dudar, pero respondió, ahora sí, después de haber meditado. ¿Están levantando la mano? No. Si alguno está perdiendo el hilo, me dicen, ¿verdad? Estoy tratando de explicarla de la manera más intuitiva posible y más sencilla. Entonces Lutero respondió, ahora sí, la frase épica, la frase que todos esperaban. A menos que sea convencido por las Sagradas Escrituras o razón evidente, no puedo retractarme, porque mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, y actuar en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer nada más. Dios, ayuda. Véanse, hermanos, vean la fe de este hombre. Tal vez este hombre no manejaba toda la teoría, tal vez ni siquiera había leído toda la Biblia. Pero vean la fe, vean la firmeza con la que él dice, no puedo retractarme, no puedo decirle que ustedes están en lo correcto, no puedo porque mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y la reforma protestante estalló con la sola fide, que es lo que vamos a ver a continuación. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por la plata, no por las indulgencias, no por las obras, el justo por la fe vivirá. La sola fide, solo por la fe Dios salva. Y recordemos que la fe es un ¿qué? Lo vimos al principio, es un don. La fe viene de la palabra emuná, que literalmente significa firmeza, figurativamente significa seguridad y moralmente significa fidelidad. Vean qué montón de cosas hay en una palabra tan sencilla. Hebreos 11:1 es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo? ¿Verdad? Hay algo ahí muy importante. Es imposible. Entonces, ¿qué quiere decir ese texto? Hermanos, ¿es posible o no es posible? Yo sé que la pregunta es redundante, pero ¿es posible o no es posible? Es imposible, ¿verdad? Agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que es solo a través de la fe que puedo unirme a Cristo y recibir todos sus beneficios. Estos beneficios incluyen lo que el reformador Juan Calvino llamaba e ilustraba como doble gracia, y consiste en lo siguiente, y ahora no se me asusten con ese nombre, Juan Calvino. Sí, Juan Calvino fue una persona que influyó mucho en la reforma protestante, como lo hicieron muchas personas.
Pero esto es una forma de ilustrarlo. Ellos eran personas intelectuales, académicas, que usaban las palabras más sencillas para transmitir una información compleja de una manera muy sencilla, de una manera fácil, accesible para todos. Entonces, el uso de esta ilustración. Dice, primero, es a través de nuestra fe inicial que somos reconciliados con Dios. Pero la fe es ¿qué? Un don de Dios. Eso significa que la justicia perfecta de Cristo es traspasada a nuestra cuenta y pasamos a estar justificados ante Dios. Por eso les decía, no puedo hablar de la sola fe sin hablar de la justificación, pero la justificación va a tener una clase solo para ella, porque es muy extensa. Pero es a través de la fe que nosotros recibimos, como mencionaban ellos también, se nos imputa la justicia de Cristo. Es imputada completamente la justicia de Cristo a nosotros para ser justificados ante Dios. Justificación significa ser justificado o declarado justo ante Dios, pero no hay ningún hombre justo ni bueno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. ¿Ustedes tienen dudas de que de verdad estábamos destituidos completamente y no teníamos remedio? No había ningún camino, no había nada, sino era a través de Cristo. ¿Están convencidos? Sí. Bueno, vamos a repasarlo, porque Romanos 3:10 al 12 nos dice, como está escrito, y esto lo saca del libro de Habacuc, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oigan, ahí estamos todos, no hay quien haga esto, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay uno. Hermanos, no es que hay uno por allá, o la mitad de uno. No hay ninguno justo. No hay nadie que busque hacer lo bueno. Y esto también, ustedes van a ver que en otras clases vamos a aprender cosas que tal vez nunca nos han enseñado. ¿Por qué? Porque nadie busca hacer lo bueno. Aunque nosotros pensamos que sí. Si no es a través del Espíritu Santo, nosotros no buscamos hacer lo bueno. Nuestra inclinación siempre está hacia el mal. Nuestra inclinación siempre está hacia el pecado. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿Cuál es el único camino? Jesucristo, amén. Por lo tanto, cuando Dios nos ve, no ve nuestras obras. ¿Vean qué interesante? Porque nosotros podemos haber hecho todas las obras que ustedes quieran, todo. Pero a la hora de ser justificados, ¿qué es lo que ve Dios? Si ustedes ponen una balanza aquí y nos toca estar ante Dios, usted pone todas sus obras, pero sus obras nunca van a valer lo suficiente. Usted pone a Cristo y esa balanza se va completamente desesperada, porque Cristo es el que verdaderamente vale. Cristo, cuando Dios nos ve a través de la justificación, Él ve la obra redentora de Cristo. Entonces podemos decir que la justificación fue por obra, sí, por la obra de Cristo, solamente por la obra perfecta de Cristo, no por mis obras, por la obra de Cristo. Mis pecados fueron imputados a Él, porque Él cargó todos nuestros pecados, no solo algunos, cargó todos nuestros pecados en la cruz. Y Él nos imputa su justicia a nosotros, para poder tener esa posición de justicia, de ser justos ante Dios, pero no es nuestra justicia, es una justicia externa, dada por Jesucristo. Hermanos, ¿y por qué les explico esto? Porque es muy importante que nosotros dejemos de creernos la gran cosa, que podemos llegar solos a Dios. Hermanos, nosotros sin Cristo simplemente somos esclavos del pecado. Miserables esclavos del pecado. Gusanos. Perdón por las palabras, pero es que así las describen hasta los salmistas. Gusanos, el gusano que nunca muere. Cosas así. Cosas que si usted las compara, usted dice, pero ¿por qué tan pesimista? ¿Por qué tanto? Es que, hermanos, era la copa de la ira de Dios la que estaba en contra de nosotros. Esa copa la bebió Jesucristo cuando Él dijo, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero no sea como yo quiera, sino que sea hecha tu voluntad. Y bebió esa copa de la ira de Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No María, no ningún santo, no Lutero, nadie. Solo Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres. El único camino y también es nuestro abogado.
porque abogado tenemos con el Padre. Esto lo leemos también en 1 Timoteo 2.5 y 1 Juan 2.1. Todo esto está en el folleto. Esta fe de la que hablamos es dada por el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento o regeneración. Y ahora quiero que me sigan, pero así, como con pinzas. Y si no están agarrando el hilo, por favor levanten la mano. ¿Por qué? Porque esto es una de las cosas más importantes. Es una de las cosas más importantes que requerimos como creyentes para entender toda la obra de salvación. Esta fe es dada a través del Espíritu Santo, a través de la regeneración o del nuevo nacimiento. Yo hubo un martes que prediqué acerca de esto, pero va a haber una lección también específica de eso. La fe salvífica es un fruto del Espíritu Santo que viene de la mano con el arrepentimiento. Es un acto glorioso, donde por su gracia pasamos de muerte a vida, como profetizó Ezequiel, pero es dada por Dios, no es una obra nuestra. ¿Por qué? Ya vamos a verlo. Ezequiel 36, del 26 al 27, nos dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto era una profecía de lo que iba a hacer el Espíritu Santo cuando llegara al creyente, cuando hubiera un nuevo nacimiento. Cambiar un corazón de piedra, un corazón pesado que se opone a Dios, que odia a Dios. Oigan la palabra, odia a Dios. Nuestra naturaleza humana odia. Es fuerte, yo sé que sí, pero odia a Dios. Y cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. E infunde su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener arrepentimiento, para que podamos tener fe y para que podamos guardar sus mandamientos y sus preceptos, porque la obra es de Él, hermanos. Y vamos a seguir viéndolo. Pues si usted todavía no me cree, pues si usted todavía cree que usted es capaz, claro que es capaz y tiene cierta parte en esto, claro que sí. Pero en esta parte del nuevo nacimiento es totalmente una obra del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 22 al 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu, no fruto de la carne, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿y qué más sigue? Fe. Es un fruto, ¿verdad? ¿De quién? Del Espíritu Santo. No era de nosotros, es del Espíritu Santo. Mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra tales cosas? Porque la ley está a favor de ellas. No debemos confundir esta fe con la fe normal, debido a que todos tienen fe, pero no una fe para salvación, ya que no todos han nacido de nuevo. Y esto, hermanos, es importante aclararlo: no todo ser humano tiene el Espíritu Santo. No todos han nacido de nuevo. Es una enseñanza que nos han dicho durante mucho tiempo que está errada. No todos lo tienen, solamente los que han nacido de nuevo. Este tema del nuevo nacimiento lo abarcaremos de una manera más extensa en futuras lecciones. Recordemos que Satanás y sus demonios también creen y conocen las Escrituras, sin embargo, no por eso son salvos. No, Gabriel, pero dígamelo con la Biblia. Bueno, aquí lo vamos a decir con la Biblia. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Usted cree que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pregunta: ¿los demonios se van a salvar? ¿Los demonios tienen fe salvífica? Entonces, si nosotros tuviéramos esta fe, aunque suene duro, perdónenme, pero si nosotros tenemos esta fe que simplemente sabemos quién es Dios, Dios es uno. Sí, Dios es uno, yo sé que Dios es uno, con intelecto. Nosotros estamos calificando ahorita, sí, al mismo nivel que los demonios. En ese momento estamos en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque necesitamos una fe salvífica, una fe del Espíritu Santo, que se genere en nuestro corazón. Pero todos pueden creer. Hay ateos que creen en todas estas, bueno, no en todo, pero en algunas cosas de la Biblia. Y no por eso se van a salvar. Hay teólogos que creen toda la letra, creen todas las doctrinas. Son expertos, le recitan a usted todos los versículos de memoria.
pero tienen una fe como la de los demonios, que simplemente saben intelectualmente que hay un Dios, pero no tienen esa fe que les cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. El nuevo nacimiento lo podemos resumir de la siguiente manera. El nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo nos trae fe y arrepentimiento. Vienen de la mano. Primero fe para poder arrepentirnos. ¿Por qué? Porque sin la fe nosotros nunca vamos a arrepentirnos verdaderamente. Y después de eso vienen las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Recordemos los primeros pasajes, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces sí hay buenas obras. Ven que les digo que no es una licencia para pecar. Yo no les estoy diciendo usted ahora tiene que hacer lo que quiera. No, eso se llama libertinaje, eso se llama anarquismo. Eso de hecho la iglesia lo tildó de hereje cuando se propagaba lo que era el antinomianismo, que es puedo hacer lo que yo quiera, no existe ninguna ley, puedo hacer lo que quiera. Y eso también se condenó como una herejía. La fe es el fruto de la regeneración del Espíritu Santo, una fe para arrepentimiento genuino que nos conduce a la santificación y las buenas obras. Aquí entramos nosotros. Ahora sí, ¿por qué? Porque para aquel que se sentía asustado, que pensaba que era un robot, no, aquí entra usted, aquí entra la perseverancia. Segundo, a medida que perseveramos en la fe, somos santificados por el Espíritu Santo para que podamos cultivar la rectitud y la pureza en nuestras vidas. En vez de andar tratando de evitar el mal, vean qué diferencia, por eso puse esto. Ya usted no va a andar con ese miedo de caer. No. Nuestra fe viva nos impulsa a procurar las buenas obras en nuestras iglesias y comunidades, trayendo bendiciones a individuos, a familias y a la sociedad. La obra del Espíritu Santo es tan fuerte que usted mismo hoy va a saber si usted ha sido regenerado o no ha sido regenerado. ¿Por qué? Porque si usted no ama hacer buenas obras, por amor, no por quedar bien ante Dios, sino por amor, porque le nace, porque está en usted, es algo ya intrínseco en su ser. Si usted no anhela hacer esas cosas, yo le pido que le ore a Dios, porque tal vez este sea el medio por el cual Él va a hablar a su corazón para que usted verdaderamente nazca. Solamente Él sabe. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y quién empezó la buena obra? El Espíritu Santo. ¿Quién la termina? ¿Quién la preserva? El Espíritu Santo. Así que no anden contristando al Espíritu Santo, por favor. Pero tenemos un conflicto entre apóstoles, o eso pareciera, y esto era la tarea que les dejé. No sé si a alguno le gustaría aportar qué investigó o qué le pareció la pregunta. ¿Por qué? Porque yo les pregunté que si Pablo y Santiago se contradecían, porque Pablo decía que la justificación era solo por la fe, pero Santiago parece indicar que nos dice que es por obras. Entonces esa fue la tarea que yo les dejé. No sé si a alguno le gustaría hacer su aporte. ¿O no hicieron la tarea? 3 tareas y ya no entran al curso. No, adelante. ¿Cuál era la pregunta? Se la voy a poner aquí. Vea qué interesante. Bueno, el hermano. Le va a quitar el slide para que no haga trabajo. No, sí, cuando ocurre la regeneración en el ser humano y nace de nuevo por obra del Espíritu Santo, él tiene que hacer obras no para salvación, tiene que hacerlas, como decía Pablo, no es impuesta necesidad de predicar el Evangelio, así como respirar o como tomar agua, es una necesidad, pero no para salvación, es una necesidad para agradar a Dios, aunque Él ya nos salvó, porque muchas veces cuando uno predica, uno le pregunta a la persona, ¿qué estás haciendo? ¿Qué obras estás haciendo para ir al cielo? Y estas personas dicen un montón de obras, pero la única obra que salva es la obra de Jesucristo. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, nuestras obras hablarán por nosotros. Entonces, no es que Pablo y Santiago se contradigan, sino que Santiago está diciendo
muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, una persona dice, yo tengo fe de ser salvo, tiene que dar fruto, el fruto del Espíritu, la fruta. Muchas gracias. Usted no vino. Usted no vino el lunes pasado. Yo no vine, pero me parece interesante. Adelante. Bueno, hay que analizarla bajo el contexto de que estaba Pablo, primeramente, y más bien, ya analizando el contexto que estaba Pablo, se da cuenta que Santiago lo que hace es reafirmar las palabras de Pablo, solo añadirle un poco más. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Que Pablo estaba luchando contra la gente que no quería abandonar la religión judía. No quería apropiarse de la gracia sin sin seguir en su vida religiosa. Entonces él hace un esfuerzo para que la gente, a través de la fe, para que entienda el concepto de la fe, para que pueda abandonar la religión y pueda vivir bajo la gracia. Y Santiago lo que hace es agarrar la fe de la que predicó Pablo, la fe que es necesaria para adquirir la gracia y que la gente de una vez por todas tenga que dejar la vida religiosa. Y lo que hace es fortalecer ese concepto diciendo que si usted tiene una fe verdadera, se le tiene que notar en las obras. O sea, agarra la fe que predica Pablo, que es la que recibe la gracia, porque también para nadie es un secreto que hay muchas personas que son falsos cristianos, que creen tener la gracia, que están viviendo la gracia y no es así. Entonces lo que dice Santiago es, toma la fe que predicó Pablo, la fe que nos lleva a la gracia, y le pone las obras como testimonio de que verdaderamente usted adquirió esa fe. Entonces, lejos de contradecirse, mucha gente cree que se contradice porque toma el tema de las obras, lo que hace Santiago es tomar la fe de Pablo, lo fortalece diciendo, tiene adquirido esa fe verdaderamente. Entonces, tiene que notarse en lo que usted hace. Muchas gracias. Muy excelente las dos respuestas. Gracias por aportar. Adelante, Marcos. Que cuando llegó el joven rico al del maestro, sintiéndose orgulloso de sus obras, que no había corrompido sus mandamientos, porque Jesús le dice entonces ve y haz una obra, ¿verdad? Y después de que él se va, Jesús de cierta manera afirma de que ningún rico, o qué difícil es para un rico tener el reino de los cielos. O sea, muchas veces nos vamos a encontrar con preguntas así como la que usted dice, que también está relacionada a verlo desde este punto de vista, y es que Jesús también prueba la fe, es la fe que tenemos, no solo una fe de que estoy orando bien y creo en el Señor, sino que nuestra fe es probar. Si tanto digo que amo a Dios, o sea, verdaderamente tengo esa fe, hago todo lo bueno y todo, pero Jesús dice, ok, prueba esa fe. O sea, no le estoy diciendo vaya y haga las obras, introduce las obras, sino que nuestra fe debe ser probada y dar fruto. O sea, no es nuestras obras, pero sí nuestra fe debe dar ese fruto. En el intérprete de la ley, cuando se acerca a Jesús y le dice qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna, Jesús le dice, ¿cómo lees la ley? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús dice, bien has dicho, haz eso y vivirás. Jesús le está demostrando que por la ley, él está incapacitado de ser santo. No podemos cumplirla a la perfección. Entonces, él, para justificarse, dice que es mi propio. Pero ahí se muestra que la incapacidad del ser humano de cumplir la ley, nunca vamos a cumplir los mandamientos a la perfección y vamos a cerrarlos por las obras. Francine, ¿o está Francis? No, es que hay algo también que cuando vemos el relato de cuando Jesús entró a la casa de un fariseo a cenar. Entonces llegó una mujer, dice que el Señor estaba sentado y llegó una mujer por detrás y empezó a llorar, ¿verdad? Y con sus lágrimas empezó a ahogar los pies de Jesús y a besarlos. Y ella lo secaba, ¿verdad? Con su cabello. Entonces llega un punto en que también puedo pensar, no es por obras para que nadie se gloríe, pero siempre es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe de alguna forma también tiene que demostrarse por las obras, porque
Señor escuchó el pensamiento, escuchó lo que ellos murmuraban y decían, si este hombre verdaderamente fuera el Mesías, supiera que esta mujer es una prostituta, ¿verdad? Es una mujer impía, si es la que está lavando sus pies. Entonces el Señor le dice a ellos, vete a su casa, ni tan siquiera me besaron, ni tan siquiera me saludaron, sabiendo que el maestro está aquí, ustedes simplemente están ahí escuchando y no se preocupan, ¿verdad? Por demostrar que verdaderamente, entonces, la mujer que hizo, demostrar su fe de que el Señor primero la perdonó de sus pecados y también le está dando salvación. Entonces, ella le demostró por medio de esa fe que tenía, por la obra del amor, de que el Señor verdaderamente la estaba perdonando y la estaba salvando. Entonces, de alguna forma nosotros, o sea, también, como dice, si ves tu vida, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que nosotros le demostremos a Él que verdaderamente tenemos fe en Él por medio del amor que nosotros le damos a Él. Ahora que escucho todos los argumentos, yo creo que cometí un leve error yo cuando les dije que nuestras obras no debían hacerse para agradar a Dios. Creo que lo dije así, no estoy seguro. Pero no era mi intención. Usted Manuel lo dijo así, porque eso fue lo que yo entendí. Usted dijo que nuestras obras no nos salvan, pero nuestras obras agradan. O sea, yo no hago las obras que hago para que Dios me salve o para ganar el reino. Ok, sí. Para agradar. Exactamente. Nosotros no debemos hacer nuestras obras de una manera pretenciosa, como para jactarse y decir, Dios, vea lo que yo hice. Dios, usted debería ponerme aquí en el trono suyo. No, déme el trono de la izquierda, entonces, ¿no? O sea, ¿por qué se nos ponga así en ejemplos así? Porque, ¿verdad? Nosotros inconscientemente a veces somos tan irrespetuosos ante Dios que queremos pedirle a veces una posición y demás, porque estamos siendo muy buenos, entre comillas. Pero como ustedes nos están diciendo, las obras son las que dan testimonio de una fe viva, de que verdaderamente tenemos una fe salvífica, podríamos llamarlo. Porque uso esos términos simplemente para separarlos y que podamos entender que cuando les digo fe salvífica no es la misma fe que yo les dije que tienen hasta los demonios. Es una fe de la regeneración del Espíritu Santo. Entonces, ya ustedes dieron la clase, porque sí, dieron en el punto. En Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso es lo que decía Pablo, ¿verdad? Si lo descontextualizamos, entonces sale ese gran conflicto que tuvo Lutero con Erasmo. Y también por eso a Lutero, de paso les comento brevemente, le costaba mucho concebir la idea de que Santiago era un libro inspirado. De hecho, él hizo muchos, lo que se llama hombres de paja, que él decía que eso era, que no era canónico, que no debía estar bueno, no se daba tanta autoridad de sacarlo, pero él dudaba mucho, ponía en tela de juicio. Entonces él dudaba de Santiago, ¿por qué? Por esto mismo. Porque Santiago decía, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿La salvación es por fe o por obras? Por gracia que nos da Cristo, ¿verdad? Nos da la fe para hacer buenas obras. ¿Pablo y Santiago se contradicen o no? De ninguna manera. La fe explicada por Pablo es la fe que nos ha dado el Espíritu Santo como fruto y como don de Dios. Por tal razón, no hay manera que las obras de la ley nos hagan salvos. Es una muestra de que la obra de Cristo fue única, suficiente y perfecta. La ley de Dios muestra su carácter, nos da las instrucciones para apartarnos del pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Si ustedes alguna vez quieren buscar el significado del pecado específico, así que digan, el pecado es 1 Juan 3:4. ¿Por qué? El pecado es la transgresión de la ley. Su ley es santa, justa y recta, pero sus obras no nos salvan. El que salva es Cristo. Salmos 19 del 7 al 9, Romanos 7 del 9 al 17, también están en los folletos para que los puedan repasar. Y Romanos 3:31, por si hay dudas. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Las obras no nos salvan. Él nos dio el manual para entender quién era el cumplimiento de su ley. Y una vez que ha llegado, tenemos la justificación a través de la fe, pero no una fe muerta, no una fe que ignora los mandamientos, no una fe que blasfema contra la ley de Dios. Es importante hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque no podemos satanizar la ley de Dios solo porque ha llegado la gracia. Porque la ley de Dios
se dio para conocer el carácter de Dios, para conocer qué es bueno y qué es malo, para exponernos ante nosotros como una radiografía de lo que es el pecado. Sino una fe viva que da testimonio de ser verdadera a través de sus buenas obras. Obras que no son para ganarse el favor de Dios, obras que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, obras buenas, obras agradables a Dios. Santiago, ahora sí vamos a leer qué era lo que quería decir Santiago. Santiago 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, oigan hermanos, no solo en ese tiempo había necesidades, ahora también, ¿cuántos hacen de la vista gorda? Entonces, ¿nuestra fe qué es? Si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué le sirve a usted que un hermano venga y le diga, yo no tengo para comer hoy? Y usted le diga, tranquilo, voy a orar por usted, papito, tranquilo. Es más, pase adelante, vamos a orar porque cuando usted llegue a la casa aparezca mágicamente una canasta con toda la comedera. No, usted saca de su bolsa, si está en sus posibilidades, y le ayuda. ¿Por qué? Porque es parte de una fe viva. Porque Dios así como nos pone en el camino a las personas, nos usa como instrumento. Entonces, tal vez en ese momento Dios lo puso usted como instrumento para bendecir a esa familia. Entonces, no nos hagamos de la vista gorda. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, como decía Francisco. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Me están entendiendo la cadena que hay ahí? Había una fe inicial, una fe regenerativa, porque sí, el Espíritu de Dios estuvo sobre Abraham y tenía un corazón regenerado para que anduviera en sus estatutos, para cumplir todo el plan que él tenía. Y ahora, cuando Abraham ofrece el sacrificio, es una obra que perfecciona su fe. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Alguna duda? Entonces llegamos a la conclusión de que no se contradice. La Biblia sigue siendo inerrante, ¿verdad? Después de este gran problema que acabamos de afrontar, no se contradice. La palabra de Dios sigue siendo veraz y totalmente infalible. Santiago y Pablo están en completa armonía, no se contradicen, ni Pablo se contradice a sí mismo en sus cartas. Pedro dijo que los indoctos torcían los escritos de Pablo, en 2 de Pedro 3:16, porque eran difíciles de entender. ¿Por qué les puse esta parte, hermanos? Porque cuando lean un escrito de Pablo, entiendan que Pablo era sumamente intelectual y era tan difícil las cosas que él exponía para algunos, para los indoctos, que las torcían y hacían nuevas doctrinas. Apocalipsis 22:14, esta es la versión de Reina Valera antigua, es muy cercana a la Biblia del Oso, la primera Biblia en español que existió en castellano. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. La Reina Valera actual y la Biblia de las Américas y casi que todas las nueva versión internacional dicen los que lavan sus ropas, pero realmente en el texto dice los que guardan sus mandamientos, y vean que estamos viendo la Reina Valera también. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vemos el complemento perfecto, ¿sí o no? La Biblia no se contradice. La Biblia en su contexto es totalmente perfecta. Bueno, aunque la gente lo quiera descontextualizar, sigue siendo perfecta. Fórmula bíblica. La posición católica, fe más obras, es igual a justificación. Errado. La fe es igual a la justificación menos las obras. Es errado. ¿Por qué? Esto es lo que dijimos ahora, el antinomianismo.
Y la posición bíblica correcta es que la fe es igual a la justificación más obras. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Por qué está de este lado y por qué no del otro? Porque, por ejemplo, vemos la fe más las obras, estamos viendo una suma para dar una justificación. Errado. Estamos viendo que la fe es igual a la justificación, está bien, pero le está restando las obras. Está errado. Y vemos que la fe es igual a la justificación, como ya lo vimos. ¿Y qué es lo que hace la justificación y la regeneración? Nos hacen hacer buenas obras. Entonces, cuando somos regenerados y justificados, también se nos dan las buenas obras, para que andemos en ellas. Reflexión final. Yo les dije que era un tema bastante pesado. Cuando Martín Lutero aplicó su mente de abogado a la ley de Dios, se sintió completamente desnudo, expuesto, vulnerable y sin remedio. Por dicha razón era un hombre que destacó en el monasterio, por confesar hasta sus pecados más pequeños. Entiéndase la expresión, porque no hay diferencia de pecados. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso sí, siempre ténganlo claro. Cuando llegó el pasaje de Romanos y entendió que su justificación estaba en Cristo, su mente se esclareció y su mente fue cautiva por la palabra de Dios. Porque entendió que no estaba en sus obras la capacidad de justificarse ante un Dios santo, ni de ningún otro hombre falible, sino que su confianza descansaba en la perfecta expiación y justificación solamente de Jesucristo. En ese momento, Lutero se opuso a todo papado, a todo magisterio, a todos los concilios, a todo hombre en ese momento, sin importarle su propia cabeza, y le gritó al mundo entero: el justo por la fe vivirá. Y hermanos, cuando pasó esto, se dividió la Iglesia Católica. Ahora yo les pregunto a ustedes, si valió la pena verdaderamente vivir en una iglesia corrupta por rescatar el verdadero evangelio. ¿Qué opinan ustedes? Hermanos, esta es la doctrina de la cual cuelga nuestro cristianismo. Nuestra piedra angular siempre va a ser Jesucristo, eso nadie lo está quitando. Entiendan que estoy hablando de la justificación, el entendimiento de esta doctrina, que es por fe y por la obra de Jesucristo. El entender eso, hermanos, es el eje central de todo. Si ustedes entienden esto, ustedes pueden ir a predicar el evangelio. Si ustedes no entienden esto, todavía no pueden ir a predicar el evangelio, porque estarían predicándole a las personas de afuera humanismo. Si ustedes entienden la justificación solo por la fe, ustedes están poniendo a Cristo en el centro de todo y los va a respaldar claramente. ¿Valió la pena dividir la iglesia? Valió la pena. Y si tiene que volver a valer la pena reformar otra vez la iglesia, va a valer la pena. ¿Por qué? Porque han pasado 2000 años, hermanos, desde que pasó el cristianismo primitivo, desde que se dio esa época, ¿verdad? Donde se escribieron el Nuevo Testamento y demás. Y la iglesia se fue corrompiendo. En el siglo XVI, y antes de ellos también, pero nunca hubo un movimiento tan fuerte, aparecen estos hombres que no les importó morir por su fe, no les importó la persecución, no les importó absolutamente nada, y reforman la iglesia, que la reforma también trajo cosas que tal vez no son las mejores. Estamos de acuerdo porque todo tiene sus pros y todo tiene sus contras, ¿verdad? Pero en este estudio vamos a entender cómo se ha preservado siempre el verdadero evangelio, cómo han luchado verdaderos hombres piadosos, hombres usados por el Espíritu Santo para rescatar la sana doctrina, para seguir enseñándola. Y el día de hoy, el año 2023, siglo XXI, todos nosotros estamos recibiendo ahora esta palabra para que la apliquemos a nuestros corazones, para que ustedes, hermanos, entiendan que el justo por la fe vivirá. Cuando usted esté ante el trono de Dios, cuando usted le toque estar ahí, tenga la tranquilidad, hermano, de que no va a ser por sus obras, que no va a ser porque usted fue muy bueno, porque usted nunca va a llegar a ser bueno solo Dios. Cuando usted entienda que el que va a verse reflejado ahí es Jesucristo, como si usted se viera en un espejo. Hay una canción que me gusta mucho, terminando ahorita, llega y se ve al espejo y ve un cadáver muriéndose, un cadáver pudriéndose. Ve un cadáver totalmente horrible, muy bizarro. Y después continúa la canción, ¿verdad?
Y después aparece donde llega Jesús, ¿verdad? Y le pide que limpie sus pecados y demás. Cuando él se vuelve a ver al espejo, ya no se ve él, no ve un cadáver, ni siquiera se ve el mismo. Al que ve reflejado es a Jesús. Y así va a ser cuando estemos ante el trono. Procure, hermano, atesorar esta palabra. Procure presentarse, que cuando usted se presenta ante Dios, de verdad haya nacido de nuevo y sea Jesús el que se muestre ahí. Porque si llegan a mostrar sus obras, porque hay un libro de obras, y no está la justificación de Jesús, por muchas razones. Porque usted el día de hoy, usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando. Tal vez el Espíritu Santo está hablando a sus corazones y quiere un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos son regenerados. No puedo verlo. Muchos de ustedes me pueden decir creo en Dios, pero los demonios también creen. Así como yo también se los podría decir a ustedes, y ustedes no saber si verdaderamente lo soy. Si el Espíritu Santo está haciendo que ustedes nazcan de nuevo, hermanos, y les está trayendo al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que los va a apartar completamente del pecado, que ustedes ya no van a ir detrás del pecado, que usted va a fallar, pero no lo va a buscar. ¿Me están entendiendo? Si ustedes atesoran eso, hermanos, va a ser Cristo el que va a estar ahí. Pero si de lo contrario, van a hacer sus obras. Y ante el trono blanco sus obras no van a valer nada. Y hermanos, ya sabemos qué separación hay entre vida y muerte. Tenemos que hablar aquí del juicio final. Por lo tanto, cuando usted vaya a predicar esta palabra, hermanos, Cristo siempre es primero. Cristo siempre es el centro. Y no es que el final soy yo, Cristo lo es también todo. Tim Keller, antes de morir, porque murió este año, tiene una frase que dice: si no confías y permites que la Biblia rete y corrija tu manera de pensar, ¿cómo esperas poder tener una relación personal con Dios? Para que la editen. Muchas gracias y les dejo una tarea.